Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. El fin de semana pasado hemos sido testigos de imágenes que parecían imposibles hace apenas una década. El Ministerio de Defensa de Irak publicó un video. En él no vemos ni explosiones, ni desfiles, ni discursos triunfatistas. Vemos a comandantes, soldados iraquíes, caminando por los pasillos vacíos de la base aérea Al-Assad en la provincia de Anbar. Estos pasillos, durante más de 20 años, fueron territorio estadounidense. Es oficial, las fuerzas de Estados Unidos han completado su retirada total del territorio federal iraquí. Hoy vamos a ver cómo llegamos aquí desde la caída de una estatua en Bagdad en 2003, pasando por el horror de ISIS, hasta este complejo repliegue hacia Kurdistán en un momento en el que la región está al borde de un conflicto mayor con Irán. Para entender por qué es tan relevante que hoy la base del Assad esté vacía, tenemos que volver a marzo del 2003. Muchos de ustedes recordarán las pantallas teñidas de verde por la visión nocturna y el concepto misión cumplida. La llegada de las tropas estadounidenses a Irak tuvo un objetivo claro: derrocar a Saddam Hussein, el hombre que dominó Irak con puño de hierro durante 24 años. Solo un dictador, era el arquitecto de un estado de vigilancia total. Para entender la mentalidad de Saddam Hussein hay que viajar un poco a su origen, la aldea de Al-Auja, punto miserable en el mapa cerca de Tikrit. Nació en 1937 a una familia árabe sunita de campesinos sin tierra, pero su infancia fue una lección de supervivencia pura. Sin un padre presente, quien murió o desapareció antes de su nacimiento, creció bajo la sombra de un padrastro abusivo que lo trataba con crueldad, criándolo en un entorno de carencia absoluta donde la fuerza era el único lenguaje. El cambio radical llegó cuando se mudó a vivir con su tío, Kairala Talfa, un oficial del ejército tremendamente nacionalista que le inculcó odio profundo hacia la influencia británica y un sentido de lealtad inquebrantable. Fue allí, en medio de esa dureza de las provincias, donde aquel niño solitario aprendió que el poder no se recibía, sino que se arrebataba, y que en el Irak de aquel entonces la desconfianza era la única herramienta para mantenerse con vida. La ironía histórica de Saddam Hussein es que aunque siempre se le vio con uniforme militar y se otorgó a él mismo el rango de mariscal de campo, nunca fue un militar de carrera. Su gran sueño de juventud era seguir los pasos de su tío y entrar a la prestigiosa Academia Militar de Bagdad, pero fue rechazado debido a sus bajas notas en el colegio. Esta humillación marcó un punto de quiebre. Al no poder ser un soldado del sistema, decidió convertirse en un revolucionario fuera del sistema. Saddam Hussein entró al mundo militar no por mérito académico, sino por la puerta de atrás, de la política radical, uniéndose al partido del Ba'ath como un joven matón de calle y sicario en los escuadrones de ejecución. Tras años de conspiraciones y golpes de Estado, una vez que se consolidó el poder político absoluto, simplemente se impuso sobre los generales asumiendo títulos militares supremos sin haber pasado un solo día en el campo de entrenamiento formal. Si quieren saber más sobre el partido del Ba'ath, de hecho, hay un episodio en el podcast que trata de eso, así que búsquenlo y vayan a escucharlo. Saddam Hussein llegó al poder en 1979 a través del partido del Ba'ath. Su ascenso fue muy sangriento. En su primera semana como presidente, purgó a sus propios colegas del partido frente a las cámaras para asegurarse que nadie olvidara quién mandaba. Pero para muchos en Occidente, al principio fue un mal necesario o incluso un aliado táctico contra Irán en los años 80, pero dentro de Irak, Saddam era una pesadilla para las minorías. Él fue el hombre que usó las armas químicas contra los kurdos en Halabja y que masacró a muchos chiitas tras las revueltas de 1991. Era un nacionalista árabe secular que construía palacios de mármol mientras su pueblo sufría bajo sanciones internacionales. Su figura estaba en todos lados, su rostro estaba en cada cara de billete, en cada mural, en cada libro escolar. Para el mundo, Saddam era el rostro de la inestabilidad en el Golfo, y para George W. Bush,
se convirtió en el objetivo número uno de una nueva era global. ¿Pero por qué sacarlo? ¿Por qué en 2003? La respuesta corta es que el mundo cambió el 11 de septiembre del 2001. Aunque no había pruebas directas que vincularan a Saddam con los ataques de Al-Qaeda, la administración de Bush cambió su doctrina de contención a guerra preventiva. Washington puso sobre la mesa tres argumentos principales que hoy, con la perspectiva del tiempo, siguen siendo objeto de debate. La primera fue armas de destrucción masiva. Esta fue la pieza central. Estados Unidos afirmó ante la ONU que Saddam Hussein tenía arsenales químicos, biológicos y estaba buscando también capacidad nuclear. Fue el famoso discurso de Colin Powell con el frasco de Anthrax simulado. La segunda, el vínculo con el terrorismo. Se intentó pintar a Irak como un refugio para grupos yihadistas, a pesar de que Saddam Hussein era un líder secular y era en realidad enemigo natural del fundamentalismo islámico y de Osama Bin Laden. Y la tercera fue la exportación de la democracia. Existía una idea neoconservadora que al derrocar a un dictador en el corazón del mundo árabe, se crearía un efecto dominó de democracias prooccidentales en el Oriente Medio. Y así llegamos al 20 de marzo del 2003. La operación Libertad iraquí comenzó con un bombardeo masivo que llamaron conmoción y pavor. Saddam huyó de Bagdad mientras su estatua caía en la Plaza Fridos, una imagen que simbolizó para el mundo el fin de una era. Pero sacar a un hombre resultó ser mucho más fácil que reconstruir toda una nación. Mientras que Saddam era capturado meses después en un hueco cerca de su ciudad natal Tikrit y eventualmente ejecutado en el 2006, Irak se desmoronaba. Al disolver al ejército iraquí y limpiar el gobierno de cualquier rastro del partido del Ba'ath, Estados Unidos creó accidentalmente un vacío que fue llenado por insurgencia y años más tarde por el horror de ISIS. Hoy, mientras vemos los últimos asesores norteamericanos abandonar al Assad, recordamos que todo comenzó aquí, con la decisión de remover a un solo hombre para intentar cambiar el destino de toda una región. Un movimiento que, para bien o para mal, redibujó el mapa del Medio Oriente en el siglo XXI. Saddam no solo era un dictador, era el eje en el cual giraba la estabilidad de Irak. Cuando las tropas americanas entraron, no solo quitaron a un hombre, desmantelaron todo un estado. En ese entonces, Estados Unidos llegó a tener 170,000 soldados en el terreno. Al-Assad se convirtió en una mini ciudad americana en el medio del desierto de Anbar. Vivir en la base de Al-Assad era descrito por muchos soldados como habitar una contradicción surrealista en pleno desierto en la provincia de Anbar. Conocida por muchos soldados como Camp Cupcake, la base llegó a funcionar como una pequeña ciudad estadounidense fortificada, donde el personal militar podía comer en Burger King o en Subway, ir al gimnasio e incluso relajarse en una piscina después de sus misiones. Sin embargo, la de comodidad americana estaba rodeada de peligro. Los soldados vivían en un estado de alerta constante, donde la rutina de caminar hacia la tienda de la base podría ser interrumpida en cualquier momento por las sirenas de incoming, advirtiendo sobre los ataques de cohetes o drones. Era una mezcla muy rara de normalidad suburbana y una zona de guerra, un lugar donde el polvo fino del desierto lo cubría todo, desde los hangares de los aviones hasta los mostradores de las tiendas de comida rápida. En fin, tras la caída de Saddam, el papel de las tropas cambió. Pasaron de ser libertadores a ser el pegamento que intentaba mantener unido a un país que fragmentaba una guerra civil sectaria. Tenemos que entender que la demografía de Irak bajo el régimen de Saddam Hussein era una bomba de tiempo sociopolítica. Aunque la mayoría de la población era chiita, aproximadamente un 60 o un 65%, el poder político, militar y económico estaba concentrado casi exclusivamente en manos de la minoría árabe sunita, alrededor de un 20% de la población. Y también existía en el país una importante minoría kurda de también alrededor de un 20%. Ellos estaban situados en el norte y eran constantemente oprimidos por Saddam.
Cuando Saddam cayó en el 2003, no solo cayó el dictador, sino que toda la estructura que mantenía al 20% de la población, a los sunitas, en la cima. La guerra civil sectaria se desató cuando Estados Unidos aplicó la política de desbaathificación, disolver el partido del Baath, y con eso disolvió al ejército iraquí, dejando de la noche a la mañana a cientos de miles de hombres sunitas entrenados y armados, sin trabajo, sin pensiones y sin futuro político. Esto creó el caldo de cultivo perfecto para una insurgencia. Los sunitas sentían que estaban perdiendo a su país frente a una mayoría chiita sedienta de revancha, mientras que las milicias chiitas, apoyadas por Irán, surgieron para reclamar el poder tras décadas de persecución. Este choque de identidades, más el vacío de seguridad y la influencia de grupos extremistas como Al-Qaeda, transformó la liberación en un conflicto sectario que bañó de sangre las calles de Bagdad y otras ciudades del país. Durante este oscuro periodo, el ejército estadounidense mutó de ser una fuerza de invasión a convertirse en un árbitro atrapado en medio de un choque de bandos en la población iraquí. Entre el 2003 y el 2011, los soldados americanos pasaron de buscar armas de destrucción masiva a patrullar barrios donde los vecinos se mataban por su afiliación religiosa. Su misión se transformó en una agotadora campaña de contrainsurgencia. Por un lado, combatían a las milicias chiitas en lugares como Sadr City, y por otro lado, intentaban frenar la insurgencia sunita en el Triángulo de la Muerte. Con el famoso surge o aumento de tropas en el 2007, los militares intentaron pacificar las ciudades bloque por bloque y forjaron alianzas que hasta hoy no se pueden probar con grupos como Despertar el Ámbar, donde le pagaron a tribus suníes para que dejaran de atacar a los americanos y empezaran a combatir a Al-Qaeda. Fue una época de patrullas constantes, explosivos improvisados y una lucha desesperada para entrenar unas fuerzas nuevas de seguridad iraquíes que muchas veces estaban infiltradas las mismas lealtades sectarias que el ejército intentaba disolver. Para cuando los americanos se retiraron en el 2011, habían dejado un país con una calma pero frágil, habiendo pagado el precio de ser el muro de contención en una guerra civil que nunca terminaron de entender del todo. Vimos una primera retirada americana en el 2011 bajo el mandato de Barack Obama. Parecía que el capítulo se cerraba, pero en el 2014 el vacío que dejaron fue llenado por algo mucho más oscuro, el Estado Islámico. ISIS. Esto obligó a Washington a regresar. Esta vez no era para derrocar a un dictador, sino para salvar al Estado iraquí de la invasión de tal vez el grupo yihadista más extremo que el mundo había visto hasta ese entonces. Desde ese momento, unos 2.500 soldados americanos se mantuvieron ahí en roles de asesoría y asistencia para el ejército iraquí hasta hoy. Aquí es donde la noticia de este fin de semana se vuelve técnica y fascinante. Los titulares dicen Estados Unidos se retira de Irak, pero si leemos la letra pequeña de los artículos de hoy, la realidad es un poco distinta. Estados Unidos se ha retirado del territorio federal, pero sus tropas permanecen en la región del Kurdistán iraquí, específicamente en la base Harir en Irbil. Para entender por qué los aviones estadounidenses siguen aterrizando en el norte mientras que abandonan el resto de Irak en este 2026, tenemos que hablar un poco de los kurdos, muchas veces descritos como el grupo étnico más grande del mundo sin un estado propio. Los kurdos son un pueblo con su propio idioma, su propia cultura y su propia identidad, diferentes a los árabes, a los turcos o a los persas. En Irak, los kurdos se concentran en las montañas del norte y su historia es una de resistencia absoluta. Bajo el régimen de Saddam Hussein, los kurdos vivieron el auténtico infierno. Saddam los veía como una amenaza interna y lanzó la campaña de Anfal, un intento de genocidio que tuvo su punto más oscuro en 1988 con el ataque químico a la ciudad de Halabja, donde miles de personas murieron en minutos. Este trauma histórico es lo que explica por qué los kurdos nunca volvieron a confiar en un gobierno central fuerte en Bagdad. ¿Cómo lograron su autonomía? Todo cambió en 1991 tras la Guerra del Golfo. Para proteger a los kurdos de la venganza de Saddam, Estados Unidos y sus aliados establecieron una zona de exclusión aérea en el norte de Irak.
Por primera vez en décadas, los kurdos pudieron respirar y empezar a construir sus propias instituciones totalmente separadas de Bagdad. Tras la invasión del 2003, este estatus se formalizó. La Constitución de Irak de 2005 reconoció oficialmente al gobierno regional de Kurdistán. Hoy, el Kurdistán iraquí es una entidad federal autónoma que funciona en práctica como un país independiente dentro de Irak. Tienen su propio presidente y parlamento, tienen su propia bandera y tienen su propio ejército, los legendarios Peshmerga, cuyo nombre significa aquellos que enfrentan a la muerte. Es por eso que hoy, en el 2026, la noticia de la retirada de al-Assad no afecta la base de Harir en Irbil, en la zona del Kurdistán del norte. Para los kurdos, la presencia militar de Estados Unidos no es una ocupación como lo ha llamado el Estado iraquí, sino que es un escudo. Mientras los americanos estén en su territorio, ni Bagdad, ni Irán, ni ISIS se van a atrever a cruzar la línea de su frontera. El Kurdistán iraquí se ha convertido en un refugio de la influencia americana en un país que está pidiendo que se marchen. Para el gobierno de Bagdad, la presencia americana en el Kurdistán iraquí es un dolor de cabeza político y también es un blanco para las milicias pro-Irán. Y para los kurdos en el norte, los americanos son sus mejores amigos y su garantía de que Bagdad no los va a oprimir de nuevo y de que los remanentes de ISIS no volverán a tocar sus puertas. Así que estratégicamente Estados Unidos no ha hecho las maletas para volver a casa, sino que se ha mudado al norte. Se ha consolidado en un lugar donde sí son bienvenidos, teniendo un pie en la región para vigilar lo que pasa en Siria, en Irán y también en Irak. Ahora hablemos de la estabilidad actual. El gobierno iraquí de Mohammed Shia al-Sudani afirma que sus fuerzas ya son capaces de asegurar el país sin ninguna ayuda. Y en parte tiene razón. El ejército iraquí de 2026 no es el mismo de 2014 que no pudo luchar contra ISIS. Hoy están mucho mejor equipados y entrenados. Sin embargo, hay un elefante en el cuarto, las milicias respaldadas por Irán. Me refiero a grupos como Kataib Hezbollah. Durante años, estas milicias atacaron la base americana de al-Assad con cohetes y drones, justificando su violencia con la presencia de lo que llamaban tropas de ocupación. Ahora que Estados Unidos se ha ido de las zonas federales, estas milicias se quedan sin su principal excusa para existir. El gobierno iraquí espera que esto facilite el desarme de estos grupos no estatales, pero la realidad es un poco diferente. Con Estados Unidos fuera del camino en Bagdad, la influencia de Irán se vuelve más directa y más pesada. Recordemos que en el año 2020, Irán lanzó misiles balísticos contra esta misma base, al-Assad, en represalia por la muerte de Qasem Soleimani. La retirada es en muchos sentidos un alivio para los soldados que vivían bajo esa lluvia de fuego constante, pero también es un espacio cedido en el tablero geopolítico a Irán. Ahora, no podemos ignorar el contexto de este preciso momento. Estamos en el 2026. El presidente Donald Trump está de vuelta en la Casa Blanca y su enfoque ha sido agresivo contra la República Islámica de Irán y sus aliados en la región. Esto es importante porque mientras que los soldados iraquíes caminan hoy por los pasillos vacíos de al-Assad, pocos cientos de kilómetros al este, en Teherán, el suelo está temblando. Se trata de un terremoto político que comenzó hace apenas unas semanas, el 28 de diciembre del 2025. Todo empezó en el Gran Bazar de Teherán. Los mismos comerciantes que históricamente han sido el termómetro del poder en Irán cerraron sus persianas. Esto por el colapso absoluto del rial iraní. En cuestión de días, la moneda iraní entró en una espiral de la muerte, alcanzando la cifra astronómica de 1.4 millones de riales por $1. Lo que empezó como una huelga económica por la inflación se transformó en menos de 48 horas en una revuelta nacional. Desde el 28 de diciembre hemos visto imágenes de protestas en las 31 provincias del país. Pero esta vez, distinto al 2022, no solo es una demanda de libertades civiles, es un grito de hambre y desesperación de una clase media que ya no existe. El régimen ha respondido con una brutalidad sin precedentes. Se habla de alrededor de 16,000 muertos en menos de 3 semanas. Teherán
está bajo un estado de sitio no declarado y por primera vez en décadas el aura de invencibilidad del líder supremo parece haberse evaporado. Pero ¿por qué la economía colapsó así? Para entenderlo, tenemos que mirar atrás, al verano pasado. En junio del 2025, la región vivió lo que los historiadores llaman la Guerra de los 12 días. Tras meses de provocaciones, Israel rompió todos los tabúes y lanzó ataques contra sitios nucleares y arsenales de misiles balísticos directamente dentro del territorio iraní el 13 de junio, lo que inició una guerra. Pero el golpe más grande llegó el 22 de junio, cuando Estados Unidos, bajo la administración de Trump, intervino directamente. Aviones B-2 americanos atacaron las instalaciones nucleares de Fordow, enterradas bajo las montañas. Este conflicto terminó con un alto al fuego el 24 de junio, mediado por Qatar, pero el daño ya estaba hecho. Irán no solo perdió infraestructura crítica y sistemas de defensa aérea de la última generación, sino que también perdió su capacidad de disuasión. La cúpula de la Guardia Revolucionaria quedó desmantelada, con varios de sus generales clave eliminados por los ataques. La economía, ya herida por las sanciones, no pudo soportar el costo de una guerra directa, y el orgullo nacional se convirtió en resentimiento social. Y esa es la póliza de seguro que hoy el régimen ya no puede pagar. Pero lo más impactante de este 2026, el desmoronamiento de la estrategia exterior de Irán. Durante años, Teherán se sintió seguro rodeado por su anillo de fuego, una red de grupos proxy que mantenían la guerra lejos de sus fronteras. Hoy, ese anillo está apagado también. El primer gran golpe fue la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria en diciembre del 24, y al perder Siria, Irán perdió su puente terrestre hacia el Líbano y eso nos lleva a Hezbollah. Este grupo fue la joya de la corona de los proxies iraníes. Hoy es una sombra de lo que fue antes. Tras la campaña de degradación de Israel en el 2024 y el 2025, Hezbollah se ha debilitado muchísimo y se ha visto obligado a replegarse al norte del río Litani, con sus arsenales destruidos y, lo más importante, con su financiamiento cortado por la crisis en Teherán. Hezbollah ha adoptado una postura de supervivencia interna. En las últimas semanas, mientras el régimen iraní pedía ayuda a gritos, Hezbollah ha guardado silencio, priorizando su propia reconstrucción en un Líbano que ya no tolera su dominio. Incluso en Irak, las milicias proiraníes como Kataib Hezbollah están en una situación difícil. Algunos de sus combatientes han sido enviados a Teherán para ayudar a reprimir las protestas, un movimiento desesperado que muestra que el régimen ya no confía ni en su propia policía, mientras que otros ven como el gobierno iraquí, fortalecido por la salida de Estados Unidos de las bases federales, les exige entregar las armas. El mensaje es claro: el patrón de Teherán ya no tiene dinero, ni misiles, ni autoridad. Así que cuando conectamos los puntos, el panorama es desolador para la teocracia iraní. Está atrapado entre una población que ya no le tiene miedo a morir en las calles, una economía en cenizas y unos aliados regionales que están demasiado débiles para acudir al rescate. La retirada estadounidense de al-Assad, que comentamos al principio en este podcast, ocurre en este contexto, esta ironía suprema de la geopolítica. Estados Unidos se retira de las bases que Irán tanto quería vaciar, justo en el momento que el propio régimen iraní no podría estar ahí para verlo. El futuro de Irak, de Siria y del Líbano ya no se decide en las oficinas de los edificios gubernamentales de Teherán. El anillo de fuego se ha convertido en un círculo de cenizas y el destino de la República Islámica pende de un hilo más delgado que nunca. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Irak? Significa que Bagdad entra en una fase de soberanía a prueba. Por primera vez en 2 décadas, el ejército iraquí no tiene la red de seguridad de los asesores estadounidenses en sus bases principales. El éxito de esta retirada dependerá de si Bagdad puede resistir la presión de Teherán y la amenaza persistente de ISIS en las sombras. Estados Unidos, por su parte, se ha trasladado al norte, Kurdistán, para conservar su influencia en la región y para proteger también a este pueblo amigo.
También es importante entender que para Washington el futuro es la consolidación regional, menos bases y menos soldados en el suelo, pero más tecnología y mayor capacidad de ataque a la distancia. Estados Unidos ha cambiado su estrategia de ocupación por una de posicionamiento quirúrgico. Al retirarse de las zonas federales de Irak, Washington le quita a las milicias proiraníes su principal blanco y su mayor herramienta de reclutamiento, pero al quedarse en Kurdistán, Estados Unidos mantiene control sobre el cielo y una base de lanzamiento para cualquier operación como la de Hawkeye Strike. Es un mensaje claro, ya no vamos a patrullar sus calles, pero seguimos vigilando desde las montañas. El spin-off de esta semana va a tratar sobre la operación Hawkeye Strike. Vamos a explicar en detalle de qué se trata y si lo quieren escuchar y apoyar el podcast, les recuerdo que pueden inscribirse a nuestra comunidad spin-off por $7 al mes. Vayan al link abajo y hagan clic en la comunidad y luego upgrade para sumarse a la comunidad exclusiva. El tablero del 2026 nos muestra un Irak que por primera vez en 23 años tiene que caminar sin muletas, un Irán que se desmorona por dentro y un Estados Unidos que bajo la administración de Trump ha decidido que su influencia no se mide por cuántos soldados hay en una base, sino por la rapidez con la que se puede golpear a sus enemigos desde la distancia. Es el fin de la era que comenzó con la caída de Saddam Hussein. La pregunta que queda en el aire y que solo el tiempo va a responder es si este vacío que deja Estados Unidos en Bagdad va a ser llenado por una soberanía iraquí real o si estamos simplemente en la calma que precede a una nueva tormenta en el Golfo. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de qué significa la retirada de Estados Unidos de las bases iraquíes en las cuales ha tenido presencia desde el 2003. Otra vez les recuerdo que si quieren apoyar el podcast y escuchar el spin-off de esta semana sobre la operación Hawkeye Strike, únanse a la comunidad exclusiva Etzlil. Que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.